Siete pecados que amo en ti. Francisco Buenayala, autor de esta novela, relata: en una interesante fiesta, Anthony conoce a la hija de su amigo Rafael, sin saber cómo, porque el muchacho se enamora profundamente de Diana, quien, lejos de ser una muchacha alegre y confiada, guarda un terrible secreto. Quizás su padre no es el amable amigo que todos conocen, quizás ella no es tan dura como todos creen, quizás un amor prohibido esté a punto de nacer. Este libro consta de 7 capítulos. Veamos cuáles son. Mi primer pecado, conocerte. Mi segundo pecado, enamorarme. Mi tercer pecado, salvarte. Mi cuarto pecado, besarte. Mi quinto pecado, cuidarte. Mi sexto pecado, mudarme junto a ti. Y mi séptimo pecado, huir junto a ti. Veamos en qué forma nos sorprende este primer capítulo, que titula Mi primer pecado, conocerte. El presente. Cometí un error, lo sabías, ¿verdad? Anthony intentaba sonar seguro, mientras protegía con su cuerpo a modo de escudo al amor de su vida y paradójicamente hija del amigo que les apuntaba con el arma. Rafael miraba con una ira incontenible a su antiguo compañero de trabajo, un supuesto pupilo que le había arrebatado todo, absolutamente todo lo que le quedaba. ¿Cuál fue el error que cometiste? La voz de Rafael se escuchaba tranquila, confiando en el arma. Esperaba que aquel traidor le devolviese aquello que le pertenecía. Mi error fue... Anthony se detuvo un instante, consciente del fatal resultado que resultaría de su respuesta. ¿Cuál fue ese error, Anthony? Rafael se sorprendió a sí mismo con su grito, comprendiendo que quizá la ira era el único sentimiento que le quedaba. Mi error fue considerarte un amigo. Soltó finalmente Anthony, entendiendo que su destino estaba sellado. Tras su respuesta, sintió cómo Diana comenzó a temblar como una hoja presa del pánico. El sonido estridente del arma sonó casi real, casi ajeno a él, y aunque había pensado que un disparo en el pecho dolería más, tan solo había sentido un ligero impacto y luego había perdido el equilibrio. La conciencia, extrañamente, no se había ido del todo, aunque había perdido la capacidad de articular alguna palabra. Ladeando su rostro ligeramente, vio como un rojo río carmesí, sangre quizá, fluía lentamente, dejándolo tan solo recordar esos 7 meses donde había cometido 7 imperdonables pecados contra el que había considerado alguna vez amigo. Hace algún tiempo, Anthony había comenzado a trabajar en Antaria Limitada, una pequeña empresa de seguros establecida en los suburbios de la ciudad. Hacía poco que había salido de la universidad y aunque no entendía del todo la dinámica empresarial, su dinamismo y capacidad de liderazgo habían logrado que algunos jefes de pequeñas empresas lo recomendaran con creces cuando se postuló al puesto que ansiaba. Bienvenido a Antaria Limitada. Rafael Ayer, jefe de recursos humanos y quien había sido su entrevistador, le extendió una mano. En esta empresa nos preocupamos por enseñar a los profesionales jóvenes, así que entre cualquier problema no dudes en preguntar. Anthony no podía estar más a gusto en ningún lado. Había sido aceptado en una empresa cuyo mercado, al menos en teoría, conocía un poco mejor que otros en los que había trabajado. Su tesis había sido precisamente sobre empresas de seguros, y el equipo de trabajo del cual él había sido designado representante parecía haber aceptado con relativa tranquilidad la intromisión de un joven que ocupaba un puesto mayor al de ellos. Los días fueron avanzando con relativa tranquilidad, y Anthony fue creando fuertes relaciones de amistad con su equipo. Rafael, por su parte, se había comportado como una especie de padre, no solo en la empresa, sino en la vida privada, fingiendo como un mentor y consejero en un nuevo ciclo de su vida que parecía iniciarse con grandes expectativas. Pasadas un par de semanas, su equipo se quedó a trabajar entrada la noche. Debían preparar una propuesta de negocios para una gigantesca empresa que planeaba asegurar en varios ámbitos a sus empleados. Y el éxito de que escogiera a Antaria Limitada dependía exclusivamente del trabajo que Anthony y sus compañeros realizaran. Finalizado el trabajo, Anthony se dispuso a dejar la oficina y en un estado de semiconciencia estaba seguro que podría dormirse mientras caminaba. Salió de la oficina esperando encontrar algún taxi desocupado que lo llevase hasta su departamento. ¿Te llevo a casa? Anthony literalmente saltó por el susto que Rafael le había ocasionado al acercarse por su espalda para hacerle la sorpresiva pregunta. Sí. Anthony se recuperaba del susto. Creo que no encontraré nada que me lleve estas horas.
Caminando ambos hacia el garaje del edificio, subiéndose en el automóvil, una duda asaltó la curiosidad del muchacho. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde? Se acerca el día del pago, así que si no me pongo a realizar las planillas hasta esta hora, no terminaré a tiempo. Por cierto, ¿dónde te llevo? Avenida King, edificio Sin Lastro. Anthony, debido al sueño, dio la dirección mientras bostezaba. A pesar del cansancio, ambos entablaron una cordial conversación mientras se dirigían hacia el destino señalado por el más joven de ambos. ¿Por qué no vienes a cenar al próximo viernes? Rafael invitó sorpresivamente. El viernes siguiente, Anthony llegó con un vino, el mejor que podía costear, a la invitación hecha por su amigo. La casa de este, si bien no muy grande, era preciosa. Eso junto a la agradable acogida de su Rafael y el aroma que provenía de la cocina prometían otorgar una agradable velada. La noche fue transcurriendo sin mayor problema, hasta quizá las 11:30, hora en la cual un extraño adolescente, de cabello negro y ojos azules, con los labios y uñas pintadas de negro, y una serie de oscuras pulseras y collares con púas, la muchacha se sentó en la mesa sin siquiera saludar al invitado. Diana, saluda, tenemos visitas. Rafael sonaba molesto con la muchacha. Lo siento, Anthony, mi hija es problemática. Se disculpó con su invitado. Salgo esta noche. La muchacha hablaba como si no hubiese escuchado la orden anterior de su padre, e incluso como si no hubiera notado la existencia del invitado mientras picoteaba un poco de la comida que se había enfriado en su plato. Diana, escucha a tu padre y come como se debe. La voz de la esposa de Rafael, Alejandra, había sonado por primera vez en la noche. Si se podía decir que había sonado, pues más bien había sido un tímido susurro. Ocurrió, sin embargo, que la muchacha cambió de actitud completamente, tomando los cubiertos y saludando con un gesto al invitado. Diana, saluda bien. El grito de Rafael, seguido por el golpe que propinó a la mesa, sobresaltó y todos en la habitación. Anthony, extrañado por la actitud de su amigo, sintió un escalofrío y algo de pena por su hija, que en ese momento debía sentirse incomprendida. Hola. Esta vez la voz de la muchacha sonó casi tan apagada como la de su madre. El resto de la cena fue desarrollado con relativa calma. Y para sorpresa de Anthony, Rafael parecía recuperar el buen humor que siempre lo había caracterizado en la oficina. Sin embargo, el joven, percatándose de pequeños detalles que rodeaban a la hija de su amigo, los ojos azules mostraban una profunda tristeza. Sus labios finos, parecían confirmar lo que sus ojos querían relatar. Incluso notó una aura extraña giraba en torno a Diana, una que convertía a aquella adolescente en una chica increíblemente atractiva para el joven invitado. Cayendo en cuenta de sus propios pensamientos, Anthony rechazó enseguida aquellos, pues se trataba de la hija de su amigo, una muchacha de máximo 18 años. Para la muchacha, de seguro, él era solo un compañero del trabajo de su padre, con absolutamente nada en común. No obstante, lo que Anthony no notó fue que Diana, quizá por rebeldía o quizá por una sincera atracción, había analizado al compañero de su padre de pies a cabeza. El cabello castaño y lacio, el cuerpo trabajado y los ojos grises resultaban sin duda atractivos para ella, quien se sorprendió con aquellos pensamientos que de inmediato detuvo. Si el amigo de su padre era como aquel, entonces estaría perdiendo el tiempo, pero sorprendiéndose a sí misma, se aventuró a hablar. ¿Y qué va a hacer en la fiesta de Abaquiel? La fiesta, un importante feriado religioso en aquella región, era una de las mayores y más luminosas celebraciones que se realizaban durante el año. ¿No pasará con la familia, la novia quizá? Preguntó con fingido desinterés. Diana, no seas indiscreta. La verdad, planeo ver un video. No me gustaría salir a discotecas y mi familia está de vacaciones. Respecto a la novia, pues no tengo. Qué pena tener que pasar ese día solo. ¿Por qué no viene a cenar con nosotros? Tras la pregunta, Diana calló abruptamente, esperando no haber cometido un error. Maravillosa idea. Rafael rompió el silencio que había generado por la posible indiscreción de su hija. ¿Quieres aceptar la invitación, Anthony? Por supuesto. Anthony se había levantado para retirarse y la respuesta había salido casi sin pensarla.
El muchacho se sorprendió preguntándose a sí mismo si comprendía las posibles consecuencias de aquella aceptación. El próximo sábado entonces. Rafael extendió la mano al ver que su amigo le planeaba despedirse. Despídanse. El tono del hombre se endureció nuevamente. Adiós. Madre e hija respondieron al unísono, mientras Anthony se dirigía a la puerta acompañado por su amigo. El presente. La sangre formaba una especie de lagunilla alrededor de su cuerpo y curiosamente, aunque pensaba que no podía sentir nada, había sentido las lágrimas de Diana golpear sus mejillas. Aunque pensaba que no podía escuchar nada, había escuchado el llanto de su amada. Aunque pensaba que no podía sentir calor, había sentido la agradable y cálida sensación del abrazo de aquella muchacha sobre su cuerpo moribundo. Diana acaso. Rafael amenazaba a su propia hija apuntándole con un arma. Diana parecía no escuchar a su padre. Su amado moría y posiblemente ella también moriría si se quedaba allí junto a él. En el suelo, Anthony imploraba porque Diana entrara en razón y no expusiera su vida. Los segundos que pasaron fueron demasiado tensos. Por fortuna la tensión fue rota por una sirena que se aproximaba. De seguro alguien había llamado a la policía tras escuchar el disparo. ¡Por aquí! Anthony notó cómo Diana gritaba con toda su fuerza mientras agitaba sus brazos. Rafael, asustado por la presencia de la policía, olvidó a su hija y había emprendido la huida. Lo siguiente que Anthony escuchó fue a un policía pidiendo una ambulancia y nuevamente el llanto descontrolado de Diana sobre él. Se está poniendo interesante. Ya continuamos con tu radionovela, 7 pecados que amo en ti. Te felicito. La música nos mueve, Nada es igual. nos transforma. Nada. La música nos conecta y nos transporta. Mientras tu radio te acompaña a cada momento. Radio Disney, 98.5 Santa Cruz, 102.7 La Paz y Cochabamba y 100.9 Tarija. Radio Disney, escucha eso que quieres sentir. Así preparaste siempre tu Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico, sin cafeína. Si no encuentras diferencias es porque no los hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé de siempre. No se la pueden perder. La gran fiesta del año. Este viernes 30 de septiembre En el Colegio Puerto Mejillones, 16 de julio, calle Pascoe, desde las 7. Y vamos por el segundo capítulo. Se escucha interesante, ¿verdad? Este capítulo titula Mi segundo pecado, enamorarme. El presente. Eficientemente, una joven paramédico buscó mantenerlo vivo, aplicando ciertas maniobras para que la sangre que no había perdido circule con más fluidez por su cuerpo, mientras que un segundo compañero comprobaba los signos vitales de una mujer que lastimosamente ya había fallecido, producto de los disparos que había recibido. Con dificultad, Anthony volteó el rostro hacia Diana. Un policía la sostenía, impidiendo que cose hacia Anthony, para que no estorbase la labor de quien intentaba mantenerlo con vida, y quien, una vez que lo consideró necesario, hizo una seña al oficial, al cual soltó a Diana para que de esa manera subiera con Anthony en la ambulancia. Sin pensarlo 2 veces, Diana subió con ellos. ¿Es familiar? El sujeto le dirigió un frío tono a la muchacha. Yo soy... Entonces no puede acompañarnos, visítelo en el hospital. El hombre se disponía a bajar por la fuerza a la muchacha de ser necesario. Yo soy... Diana notó atesada que las palabras simplemente no brotaban. ¡Demonios, Patrick! ¡Déjala subir! Su compañera, quien había comprendido de inmediato la relación entre Anthony y Diana, interrumpió furiosa la inhumana manía de su compañero por apegarse a las reglas. Pero ella no puede... Escucha, Patrick. La paramédico se desesperaba por la situación de su paciente. ¿Qué es más importante, tus estúpidas reglas o salvarle la vida? Déjala subir a la muchacha y vámonos de una vez.
A regañadientes el paramédico dejó subir a Diana en la ambulancia y ésta partió a toda velocidad hacia el hospital más cercano del área. Hace un tiempo. La fiesta de Baquel, como todos los años, prometía ser un gran acontecimiento. Las calles se llenaron con comerciantes que una serie de adornos y recuerdos. Algunos de ellos religiosos que hacían alusión a la fiesta. La gente invadía en familia los comercios y adquirían tanto alimentos como regalos para compartir aquella noche. Anthony entró en una tienda donde compró un postre tradicional para la cena en casa de su amigo. Cuando se disponía a pagar, notó que cerca de la caja se apilaban una serie de peluches del cual resalaba un pequeño león con grandes ojos vestido con una chamaza de cuero. Sin pensarlo y sin saber siquiera por qué lo tomaba, mecánicamente lo sacó de su sitio y lo puso junto con el postre en la cinta transportadora de la caja registradora. Tras estacionar su pequeño y antiguo Volkswagen escarabajo cerca de la casa de Rafael, tomó el postre y el peluche. Aquella acción hizo que contemplase nuevamente el juguete. Realmente no sabía por qué lo había hecho. Sin duda, un arrebato momentáneo. Por un segundo, al comprarlo, había pensado en Diana, pero ahora que se encontraba frente a su casa, que sería un error. Es la hija de mi amigo, pensó, arrojando el peluche al asiento del copiloto. No obstante, aquella acción, al caminar unos 20 pasos hacia la casa de Rafael, dio media vuelta, abrió la puerta de su movilidad y tomando el peluche lo guardó en el bolsillo de su chamaza. Soy un idiota. Anthony murmuró su autoinsulto mientras se mordía la piel de su dedo meñique y se dirigía a la casa de su amigo, donde se toparía con una inesperada sorpresa. La fiesta de San Baquel se celebraba a lo grande en la casa de su amigo. Al menos unas 50 personas ya se encontraban en la casa, y junto a él llegaban un par de familias para unirse a la misma. Pasen, pasen. Rafael había abierto la puerta y saludaba efusivamente a sus invitados. Rafael, este postre no es gran cosa, pero... Anthony entregaba el paquete a su amigo, pensando en la simpleza de su regalo comparado con la fiesta que éste organizaba. No digas tonterías. El tono de Rafael era igual o más cordial que de costumbre. Un postre es un postre y de seguro el tuyo será más que bien recibido por los amigos. Y adentro de la casa, Anthony vació con la mirada a la sala. Personas de todas las edades se paseaban y conversaban amenamente. Aquella noche de la cocina emanaba el delicioso aroma del tradicional lechón que se cocinaba para la fiesta. Y tras unos segundos, Anthony logró ver a la hija de su amigo, quien se escudía hacia el jardín de la casa. Sin pensarlo demasiado, salió por la misma puerta que Diana había tomado. Notando que en el jardín se encontraba la muchacha junto a un adulto indeterminado, ambos de espaldas y a unos 10 metros de la puerta por la que él había entrado, decidió abordarla y entregarle el peluche de una buena vez. Caminando dubitativamente, se acercó a ambos, pero frenó en seco cuando reconoció al padre de esta. Anthony, en lugar de volver sobre sus pasos y regresar a la fiesta, guiado por una especie de instinto, se ocultó en un punto ciego desde donde podía escuchar la conversación de ambos sin ser visto. ¿Entendiste bien o debo repetírtelos? El tono de Rafael era sumamente diferente al tono cordial con lo que había recibido. Te hice una pregunta. Sí. La voz de Diana apenas era perceptible. ¿Sí qué cosa? Sí entendí. Anthony hubiera jurado que la muchacha rompería a llorar en cualquier momento. Entonces repetime lo que entendiste. Misteriosamente el tono de Rafael variaba de nuevo. Esta vez parecía el de un profesor amable que reprende a su estudiante del kinder. Que como no tengo más que porquería por ropa y no sé comportarme ante tus amigos, no quieres verme el resto de la noche. Muy bien, cuando todos se vayan, puedes ir a comer a la cocina junto a tu madre. Rafael se retiró del lado de su hija y se dispuso a entrar en la fiesta de nuevo. Anthony, sin saber exactamente qué hacer, regresó a la sala antes que su amigo notase su presencia. Estaba consternado, el muchacho no entendía el comportamiento de Rafael. Por un lado, era un gentil amigo y mentor de trabajo, mientras que con su familia parecía una especie de tirano, especialmente con su propia hija. Pasó
Pasados unos minutos y cuando se aseguró que Rafael se encontraba distraído con unos amigos que él no llegaba a reconocer, Anthony regresó nuevamente al jardín donde observó una escena que le partió el alma. Diana se encontraba sentada sobre el pasto, con las rodillas encogidas y abrazada a sus piernas, sollozando tan notoriamente que no pudo evitar sentirse abrumado. Esta vez, seguro con paso, seguro se acercó a la muchacha, quien no se dio cuenta de su presencia y quitándose la chamaza, la puso sobre los hombros de ella. Diana levantó la vista, sin saber exactamente a quién encontraría. Bonita noche. Anthony fingió que no había notado que la muchacha lloraba. Es todo menos bonita. La muchacha volvió a su posición, pretendiendo ignorar al sujeto que la acompañaba. Nadie tiene el derecho de hacer llorar. El tono serio del muchacho había sorprendido a Diana, quien sin embargo seguía sin levantar el rostro. ¿Escuchaste? Anthony se colocó frente a ella y con delicadeza levantó con un dedo su rostro. Nadie debería tener el poder de hacerlo. Anthony hablaba prácticamente sin pensar, simplemente se estaba dejando llevar por el momento. Esperaba sinceramente que la muchacha no lo viese extraño o incluso mal. Para su sorpresa, la reacción de Diana fue totalmente inesperada. Siguiendo algún tipo de impulso, la muchacha abrazó firmemente a Anthony y así quedó en silencio. Era una sensación nueva para ambos, para él que nunca se había enamorado sinceramente. Al verla sufrir, lo hacía sufrir igualmente, pero ella jamás había tenido un apoyo real. Le parecía reconfortante poder apoyarse libremente en el hombro de alguien. No supieron con exactitud cuánto tiempo habían pasado en esa posición. Minutos, horas, quizá toda la noche, pero sí supieron con exactitud que sus corazones se anhelaban, que sus almas se llamaban. Cuando Diana se sintió mejor, ambos soltaron lentamente el abrazo, hasta quedar frente a frente, perdiéndose cada uno en la mirada del otro. En verdad es una noche preciosa. Diana por alguna razón había roto el encuentro visual y dirigido su mirada ante un cielo especialmente claro y plagado de estrellas. En verdad es una noche hermosa. Repitió aún hechizado por la voz de Diana. El resto de la noche permanecieron conversando de cosas sumamente intrascendentes. Cuando notaron que la gente se despedía, Diana se alarmó bastante. Vete, por favor, vete. Si mi padre te encuentra aquí conmigo, es capaz de inventar alguna truculenta historia y yo la pasaré muy mal. Diana parecía sinceramente asustada. Está bien esta noche, pero espero que poder tener otra conversación contigo. Anthony se levantó para entrar en la casa y despedirse del anfitrión. Tu chamarra. Diana, ahí de pie, se quitó la chamaza de los hombros y se la ofreció. Anthony, que recién había notado el frío que hacía, se puso la chamaza y metiendo las manos en los bolsillos para calentarlas, se topó con el león de peluche. Toma un regalo por la fiesta de Abaquiel. El muchacho sacó el peluche y se le ofreció a la muchacha. Gracias. La muchacha tomó el peluche con aspecto confundido. Lo siento, creo que no te gustó mi regalo. Anthony recién había pensado que quizá a una muchacha estilo dark no le gustaría ese tipo de presentes. No es eso. La muchacha dudó un segundo. Es solo que es el primer regalo en la vida que me hacen en la fiesta de Abaquiel. Siguiendo un fuerte impulso, abrazó nuevamente a Anthony. Los días siguientes a la fiesta, el trabajo para el grupo de Anthony se intensificó bastante. Por alguna razón, las carpetas de asegurados se acumulaban en su escritorio, más que en los escritorios de otras oficinas. El mes fue pasando entre noches desveladas y madrugadas brutales, dejando sin vida social a cualquiera de su equipo. Y lo que era peor, el volumen del trabajo, en lugar de disminuir, cada día aumentaba. Rafael, ¿tienes un minuto? Anthony planeaba encontrar el porqué del volumen creciente de su despacho. Pero Anthony, ¿en qué puedo servirte? El tono de su amigo era igual de cordial que siempre que hablaban. La verdad, en mi equipo quisiéramos saber por qué se nos está cargando tanto. Pues debe ser porque tu equipo no sabe trabajar al ritmo de esta empresa. El tono de Rafael varió ligeramente, un poco más agresivo. Tú sabes que mi equipo es bastante efectivo y responsable. Lo que pasa es que tu oficina nos carga más que a otras.
delegándonos más carpetas de las que podemos. Aunque sabía que no era lo más atinado, el tono de Anthony dejó ver su molestia. Y no es justo ni para mí ni para mi gente. ¿Sabes lo que no es justo? Rafael abrió un cajón de su escritorio buscando algo. No es justo que uno de mis subalternos acose a mi hija. Rafael, con un gesto iracundo, arrojó sobre la mesa el león de peluche que le había regalado Diana. La próxima vez que te la acerques llamo a la policía. Ahora llévate tu basura. Y si no puedes con el trabajo, renuncia. Culminó con un tono tranquilo, pero que dejaba entrever una furia apenas contenida. Consternado, Anthony tomó el peluche y salió preocupado de la oficina. ¿Cómo se había enterado Rafael del peluche?